Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su desacuerdo con los términos en que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Guardia Nacional. Por ello, pidió al Senado de la República retomar los temas que fueron rechazados en San Lázaro, como la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de formación, de capacitación, y el artículo que definía con claridad las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en los asuntos de seguridad pública. López Obrador consideró que con la eliminación de los 8 artículos y 8 transitorios del proyecto original, la nueva corporación sería una reedición de la Policía Federal y no un nuevo equipo de uniformados capaces de enfrentar la violencia y la delincuencia que aqueja a nuestro país. Escuchemos. Queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio, entre otras cosas. Es constitucional que durante un tiempo, ahora sí que de manera transitoria, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda, ¿sí?, el Ejército ayudarnos y la Marina.